Muy buenas tardes y bienvenidos a Hablando de Inmigración, donde contestamos sus preguntas en vivo aquí en Facebook Live. Yo soy el abogado Caín Houlihan con el bufete Murar, Houlihan, Rivas y Hochstetter aquí en Milwaukee, Wisconsin, donde servimos a la comunidad de inmigrantes de todas partes del mundo. Ayudamos con muchos casos de aplicaciones de familia, de diferentes tipos de visas, de la ciudadanía, DACA, aplicaciones de asilo, aplicaciones para víctimas de violencia o de crímenes y mucho más. El tema de hoy, voy a hacer algo un poco diferente. El tema de hoy es mitos y la realidad. Voy a hablar de algunos mitos o como chismes, cosas que son incorrectas sobre la migración y entonces voy a explicar la realidad detrás de esos mitos. Son unas cosas muy comunes que a veces hay mala información que sale, a veces es como dije, chisme que cambia durante el tiempo, pero quiero que tengan la información correcta y buena para tomar buenas decisiones en su camino hacia su estatus legal de inmigración. Entonces, antes de hablar de los mitos y la realidad, les quiero recordar algunas cosas. Primero, estamos extendiendo la oferta del descuento de la consulta. Entonces, normalmente son $200. Ahora estamos descontando todavía en septiembre la consulta a $150. Entonces, recibe un descuento de $50. Entonces, no pierda tiempo haciendo su cita. También quiero recordarles que estamos con ustedes 2 veces a la semana, los lunes a las 4:30 de la tarde y los jueves a las 9 de la noche con la abogada Elizabeth. Antes de comenzar los mitos, quiero también dar un anuncio o actualización sobre la reforma migratoria. Sí hay movimiento adelante, recientemente presentaron los razonamientos para incluir a una reforma migratoria en el presupuesto, que es el proceso la propuesta que tienen para el presupuesto, los gastos que van a hacer para el gobierno. Entonces quieren incluir bastante dinero en este presupuesto para iniciar programas de legalización para varias personas, grupos de personas, incluyendo los Dreamers o los que tienen DACA o calificarían para DACA, los que tienen el TPS y algunos trabajadores en agricultura y otros sectores importantes. Así es que tenemos que estar al pendiente de las noticias porque en los días que vienen un oficial importante en el Senado va a decidir si pueden incluir ese programa en el presupuesto o no. Entonces, en estos días y semanas que vienen vamos a ver si este programa sigue adelante o no. Entonces, es algo, sería algo extraordinario si llega a pasar, pero pues ahí tenemos que ver porque no es final todavía. Miren las noticias a ver qué sale en estos días. Bueno, quiero empezar con algunos mitos muy comunes, yo digo, que he escuchado varias veces en mi experiencia trabajando con inmigrantes. Uno, y es algo que escuchamos mucho, es que si una persona se casa con un ciudadano americano, automáticamente está bien, tiene o automáticamente recibe un estatus legal. Obviamente, pues muchos sabemos que esto no es cierto, no es cierto. Si una persona indocumentada se casa con un ciudadano, se puede casar, no hay problema, pero si califica, si no está casado ya en su país o aquí, ni tampoco si estaba casado, si ha divorciado con suficiente tiempo para casarse de nuevo. Por ejemplo, en Wisconsin tiene que estar divorciado un mínimo de 6 meses antes de casarse de nuevo. Es importante saber que eso cuenta si estaba casado en otro país. No importa si estaba casado en México o en otro país, tiene que tener el divorcio finalizado por un mínimo de 6 meses antes de casarse de nuevo.
Pero entonces muchas personas piensan, pues si me caso estoy bien o voy a estar bien, no va a ser difícil. Bueno, la realidad es que sí hay un proceso que uno tiene que seguir y realmente hay dos procesos que tal vez uno puede seguir, dos trámites. Uno es el ajuste de estatus para los que califican arreglar su residencia aquí, quedándose en el país. Y hay otro camino para las personas que están en el extranjero o que vinieron al país ilegalmente. Por lo típico, pueden comenzar el proceso aquí, pero lo tienen que terminar en una entrevista en el consulado o embajada americana en su país. Entonces, hay formularios que se tiene que llenar, hay documentos que tiene que entregar de evidencia. Estos procesos pueden durar a veces años, entonces no es algo sencillo ni automático. Es cierto que normalmente hay un proceso, pero no es automático y algunas personas también quiero mencionar, y por eso es tan importante hablar con un abogado antes de comenzar este tipo de trámite. Algunas personas no pueden calificar aunque están casados con un ciudadano. Por ejemplo, pueden tener antecedentes penales que los descalifiquen, pueden tener demasiadas entradas o circunstancias en su pasado por haber sido deportado, por ejemplo, anteriormente. Eso varía mucho y es muy complicado. Entonces, si tienen un historial de deportaciones o de haber sido detenido en la frontera, antecedentes penales, cualquier cosa, debe de consultar primero con un abogado para asegurar que no tiene algún castigo que no puede perdonar. Algunas personas no tienen castigos y pueden seguir los trámites, algún trámite aquí o en su país. Algunas personas tienen problemas y castigos por los cuales pueden pedir perdón, y algunos tienen castigos por los cuales no hay perdón disponible y no pueden hacer nada. Es muy importante saber en cuál categoría cae, ¿verdad? Si va a ser un trámite normal, si va a requerir un perdón o si no califica. Entonces es importante eso. Si se casa con un ciudadano americano o residente también, si está calificado para un trámite a través de un miembro de familia, no es automático. Tiene que calificar, tiene que seguir los pasos del trámite y tiene que saber realmente si califica antes de comenzar para no perder su tiempo y dinero y no arriesgar alguna consecuencia como quedarse fuera de los Estados Unidos o salir deportado. Eso es importante. Bueno, es el primer mito. Ahora voy a hablar del siguiente mito, que es de que muchos piensan que solo pueden agarrar la visa U o la VAWA, que protege a las víctimas de violencia doméstica, si son víctimas de alguna violencia muy fuerte, de haber sido golpeado muy feo, que tiene que ser algo bastante físico y fuerte. Bueno, obviamente esas situaciones sí califican. Uno puede calificar para la VAWA o la visa U si es víctima de violencia doméstica y en algunos casos en la visa U de otro tipo de asaltos. Pero no tiene que ser físico siempre. Pueden ser casos donde, por ejemplo, para la VAWA, si es víctima de crueldad extremo o de, por ejemplo, abuso psicológico, mental, emocional, esas formas de abuso también cuentan. No tiene que ser siempre abuso físico. También para la visa U es un poco diferente. Tiene que haber sido algún delito, tiene que haber sido víctima de un delito. Entonces, pero si es un delito bajo las leyes, o si la persona que el abusador es arrestado por violar la ley de violencia doméstica, aunque tal vez no son golpes, puede ser algún otro crimen, puede ser amenazas, puede ser gritos durante discusiones, puede ser tirar cosas aunque no le pegan, como tener intenciones de hacerle daño. Si es un delito, si califica como delito bajo la ley de donde vive usted,
y es violencia doméstica, puede calificar para la visa U también. Entonces, son cosas importantes de recordar. A veces la ley es un poco más amplio que pensamos. A veces pensamos que tiene que ser esto, tiene que ser golpes o contacto físico. Eso sí cuenta, pero no tiene que ser solo eso todo el tiempo. Muchas formas de abuso cuentan y no esperamos que nadie pase por eso, pero si es su caso, es importante saber que sí hay opciones para un remedio, para pedir un beneficio, para buscar seguridad y protección. Bueno, ese es el segundo mito. Vamos a pasar al siguiente mito, que es que muchos piensan que pueden arreglar la residencia si han vivido en los Estados Unidos por 10 años o más. Y no sé de dónde exactamente eso sale porque he escuchado mucho de mis clientes o en consultas que, yo vi un abogado, yo vi algo en un video o en las noticias diciendo que pueden arreglar por los 10 años. No, no hay ninguna ley que deje que alguien arregle su residencia simplemente por vivir aquí por 10 años o más. No es así. La única ley que deja que uno arregle por el tiempo es si ha vivido aquí desde el año 1972, es registro. Es muy como, no es común, obviamente. Pero yo creo que muchas veces esa información falsa sale de un alivio que una persona puede pedir en corte de migración para defenderse contra la deportación. Una persona siendo deportado tiene derecho de ir a audiencias con un juez y si califica para cierto alivio o remedio, puede quedar en el país. Hay un alivio que se llama cancelación de deportación y requiere como 4 requisitos. El primero es que tiene por lo menos 10 años viviendo en este país. El segundo es que es una persona de buen carácter moral durante esos 10 años. El tercero es que no tiene antecedentes penales fuertes. Y el cuarto es que tiene un padre, esposo o hijo que es ciudadano residente que va a sufrir si usted es deportado. Entonces, yo creo que es tal vez por eso los 10 años, que es solo un requisito de un alivio en el o amparo, perdón, un amparo que se puede pedir en corte de migración. Entonces muchas personas escuchan los 10 años, yo tengo 10 años aquí, tal vez puedo arreglar. No, tiene que, pues en primer lugar, estar en deportación. Nadie quiere estar en este proceso si no es necesario, pero si se encuentra en la deportación y cumple con los 4 requisitos, entre ellos son los 10 años, pero hay otros, como dije, el buen carácter moral, falta de antecedentes penales y sufrimiento de un familiar muy cercano que es ciudadano residente. Entonces puede pedir su aplicación con el juez. No quiere decir tampoco que va a ser aprobado. Puede ser, algunas personas sí son aprobados, pero no todos, no es algo fácil. Y por eso también recomiendo la ayuda de un abogado con ese proceso de meter una aplicación con el juez en la Corte de Migración. Es aún más importante porque las consecuencias de no hacer las cosas bien son aún más serias, porque si es negado o no aplica, aunque calificó pero no sabía, puede salir deportado. Entonces, sería muy importante tener la ayuda en los consejos de un abogado con experiencia en este tipo de caso, como nosotros. Bueno, ese es otro mito importante. Ok. Ahora quiero tocar otro mito que he escuchado bastante y tiene que ver también con la deportación. Muchas personas tienen temor de que me pueden quitar mis niños si me deportan. Si me deportan a mi país, ¿qué va a pasar con mis niños? Y entendemos ese temor. Es un pensamiento terrible, una cosa que sería una tragedia, pero no es el caso. Tengo buenas noticias hoy. El gobierno no quita a los niños a las personas que están en deportación o que salen deportados. Solo están interesados en la persona
con la orden de deportación. Entonces, los niños, ¿qué pasa con ellos? Bueno, uno puede llevarlos o hacer arreglos para que vayan también a su país, o también podrían quedarse, por ejemplo, con algún miembro de familia, pero por eso es importante tener un plan. ¿Qué va a pasar si usted sale deportado? Ojalá que nunca pase, pero si llega a pasar, hay que tener un plan ya listo. So, por ejemplo, puede hacer cartas de poder. En inglés son power of attorney o cartas de poder para el cuidado del niño, o sea, la custodia temporaria de un niño. No quiere decir que está dejando custodia a alguien, no, es solo que si pasa alguna circunstancia donde yo no puedo cuidar a mi hijo, mis hijos, esa persona se encarga de ellos en mi lugar hasta que nos reunimos. Entonces, con ese tipo de carta de poder, la persona responsable aquí puede hacer los arreglos para llevar los niños a usted en su país o los puede mantener aquí y, pues, por ejemplo, llevarlos a la escuela, comunicar con sus escuelas y sus médicos, cuidarlos hasta que hacen algún arreglo o algún plan para su futuro. O también hay lo que se llama guardianship, que es como algún tutor, puede hacer un tutor legal para los niños también. Pero el gobierno no le quita a los niños. El gobierno, y realmente no es el gobierno de migración, es el Estado, solo quita a los niños si realmente un padre, si hay como algún abuso, negligencia, si los niños están descuidados o si los abandonan. So, por ejemplo, si sale deportado y los niños están allí y nadie los recoge, pues sí, va a venir el Estado, los servicios de protección de niños y los van a tener tal vez en cuidado de lo que se llama en inglés el foster care, o van a buscar casa temporaria para ellos. Pero si uno tiene plan, si están con un familiar, si tienen carta de poder, no hay problema. Los van a cuidar bien y van a reunirse con usted o los van a cuidar hasta que se reúnen más adelante. Quiero mencionar que es algo muy conectado con esto. Muchos piensan que también si salen deportados que el gobierno agarra sus propiedades como su casa, etcétera. No es el caso tampoco. El gobierno no tiene derecho de quitarle ninguna propiedad. Una persona es dueño de su propiedad, siendo deportado, siendo indocumentado, no importa, es su propiedad todavía. Entonces, un extranjero, alguien viviendo en otro país, puede ser dueño de propiedad en este país, puede mantener su propiedad. So, otra vez es importante tener algún arreglo ya hecho para sus propiedades. Puede estar rentando su propiedad si quiere, o puede hacer una carta de poder para bienes, propiedades. La persona aquí encargado puede mantener la propiedad para usted de su parte. Entonces, solo se quita su propiedad si deja de pagar. Por ejemplo, si ya no está pagando la hipoteca, si ya falta pagar los impuestos de propiedad, bueno, obviamente entonces probablemente sería el banco que le quite la propiedad, no el gobierno, pero no es necesario. Una persona puede tener el plan hecho, los arreglos hechos para que no pierda ninguna propiedad y para mantener los niños con usted o con alguien de confianza, algún miembro de familia o amigo muy, muy cercano y de mucha confianza, por ejemplo. Entonces, sería importante hacer estas cosas de antemano antes de que llegue a pasar algún problema, ¿verdad? Ok, bueno, hemos compartido varios mitos y para mí yo creo que esto es algo muy interesante porque, como dije antes, hay mucha mala información, hay mucha confusión sobre estos temas y quiero darles la información correcta. El último mito que voy a tocar hoy, y tal vez voy a hacer ese tipo de programa de video más adelante con otros mitos y otras explicaciones de las realidades detrás de ellos más adelante. Quiero comentar que no veo ahorita ninguna pregunta. Estamos aquí cada 2 veces a la semana para contestar sus preguntas. Si tiene alguna pregunta, por favor, hágala aquí en los comentarios. Voy a contestar su pregunta en vivo.
Si por alguna razón no están saliendo y hicieron sus preguntas, las voy a contestar por escrito. Pero de hecho, aprovechen de esta oportunidad de hacer su pregunta y tener una contestación inmediata. Bueno, el último mito que quiero mencionar es que muchos piensan que los notarios pueden hacer el mejor trabajo que un abogado y para más barato, ¿verdad? Bueno, todos sabemos que hay esa idea o que algunas personas piensan eso o han escuchado eso. Y les voy a decir, no solo porque soy abogado, pero porque me importa lo que pasa a los casos de ustedes. No es el caso. Un notario no es un abogado en este país. No tienen entrenamiento legal para nada. Un notario en los Estados Unidos, en Wisconsin, por ejemplo, solo puede ser testigo de que una persona que está firmando un documento es la misma persona. Puede checar la identificación y confirmar si es la persona que está firmando este documento. Nada más. No tienen ninguna otra licencia, ni conocimiento, ni entrenamiento para estar dando consejos legales sobre inmigración. Sí sabemos que hay muchos que tienen años llenando los documentos, llenando papeles, llenando formularios y mandando aplicaciones. Y a veces tal vez salen bien porque les tocan suerte, pero les voy a decir 100% que he visto muchos casos donde las personas vienen a una consulta diciendo, mira, yo fui a este notario, me hizo esto y mira, me negaron. O mi familia se quedó en México y ya tuvieron que pasar 10 años esperando porque ya salieron castigados. El notario no nos dijo que eso iba a pasar, nos dejó así. Muchas veces. Entonces, ¿quién quiere arriesgar su estatus porque es un poco más barato? Con alguien que realmente no sabe qué está haciendo. Bueno, es mi recomendación. Al igual, puedo decir que no, todos los abogados no son iguales y no todos los abogados no son buenos, desafortunadamente, pero por lo menos los abogados están sujetos a una licencia con el estado de cualquier estado donde trabaja, ¿verdad? De nosotros, pues sería de Wisconsin. Y para todos los abogados hay un proceso para que los clientes hagan quejas. Si sale algo mal, si dan malos consejos, si hacen mal trabajo, uno tiene derecho de quejarse, de pedir algún castigo para el abogado, pedir reembolso de los honorarios que ha pagado. Entonces, hay remedios, y por eso también hay motivación para los abogados a hacer buen trabajo, porque no quieren salir o perder su licencia o pagar los honorarios de uno. Obviamente, tienen más razones para hacer un buen trabajo porque hay más consecuencias si no hacen un buen trabajo. Eso es obvio. Pero también, como dije, todos los abogados no son iguales. Hay abogados que especializan en algo y no en otro. Hay algunos que tratan de hacer un poco de todo. Yo recomiendo que trabajen con un abogado especializado en nada más casos de inmigración porque la ley de inmigración es bastante complicada. Y es difícil hacer casos de inmigración y entender todos los cambios, las actualizaciones, las complicaciones de las leyes si uno no está dedicado a hacer esto todos los días. Entonces, con quién trabaja es su decisión, es la decisión de cada quien. Hay que decidir lo que le conviene, pero yo digo que si quiere realmente tener la mejor oportunidad de arreglar su estatus, y es algo tan importante para su futuro y para su familia, que quiere a alguien con experiencia con casos de inmigración, con conocimiento, que especializa en casos de inmigración. Y un abogado, no solo un notario o algún otro consultor que no es abogado. También quiero mencionar que también hay algunas organizaciones que tienen abogados o representantes acreditados que son bien, o sea, son buenos, que son competentes, que pueden hacer casos de inmigración, pero por lo típico están bien muy ocupados, por la demanda es mucha y no pueden servir a todos. Hay opciones. Quiero decir que nadie tiene que hacer su caso solo, ¿ok? Vale la pena de invertir algunos gastos en un abogado que realmente le va a ayudar a sacar el resultado.
¿verdad? Ese es el mito que quería tocar al final de este video. Pues les quiero dar las gracias por estar aquí conmigo. Recordándoles que estos videos son grabados, puede verlos en nuestra página de Facebook si quiere ver algún tema que hemos tocado, porque son muchos. Y también, si tiene ideas para algún otro tema, nos manda por favor un mensaje o comentario. Siempre nos puede mandar mensajes en Facebook Mensajero. Si está interesado en una consulta, nada más denos su teléfono y nosotros le llamaremos. Pueden llamar a la oficina, que también el número está aquí en la pantalla, 414-962-7440.